Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo un tema bien importante, un tema cortito, así que va a ser un video más corto de lo normal, en donde voy a hablar de la deuda técnica, que es algo que es necesario gestionar, ¿cierto? ¿Y cómo lo gestionamos? Vamos a hablar de eso. Bien, pero antes, bueno, como siempre, les pido ir a la Clínica de Agilidad en YouTube y en LinkedIn también. Aquí también promocionamos todos los videos y vamos conversando también sobre eso. Bien, bueno, hoy no les traigo material porque en realidad esto es un tema bien práctico, ¿cierto? Que es bien rápido de explicar, así que lo vamos a hacer así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos la deuda técnica. ¿Y qué es la deuda técnica? Muchas veces cuando me ha tocado entrenar Scrum Master, entrenar personas en agilidad, hay una confusión importante en el tema de la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Muchos lo confunden con cosas que quedaron sin hacer. Por ejemplo, el carryover, que el video pasado es del carryover, pero el carryover es algo que no se hizo en el sprint o que no alcanzamos a hacer, por ende quedó una historia sin hacer. ¿Ya? Perfecto. Muchos lo confunden con eso. Pero la deuda técnica prácticamente no es eso. La deuda técnica es efectivamente algo que tiene que registrarse en el equipo. Por ejemplo, cuando el equipo, por ejemplo, pónganse en el lugar de que el equipo está haciendo un software, o un software, efectivamente, una página web, ¿cierto? O un producto, una página web que tiene que soportar en 7 8 meses más, por ejemplo, pónganse que en 8 meses más, en las proyecciones de uso de los usuarios, la concurrencia de usuarios, por ejemplo, eh, tiene que soportar 500.000 usuarios. 500.000, ¿ya? Perfecto. Pero sabemos que eso va a suceder en 8 meses más. Es decir, vamos a estar 7 meses en donde la afluencia de público va a ser mínima. Es decir, van a ser 10.000. 10.000 usuarios concurrentes. Perfecto. Sabemos que quizás la empresa tiene que comprar algún servidor más potente o meterse a estas nubes, ¿cierto? Para que se vaya ampliando los servidores automáticamente a medida que se va usando, ¿cierto? Pero no tenemos los recursos para eso, sino que los vamos a tener al mes 6 los recursos, para comprar ese espacio en una nube o un servidor más potente que soporte esto. O un software de balanceo, ¿cierto? Que vaya distribuyendo la carga o lo que sea. ¿Ya? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener esa necesidad de soportar 500.000 usuarios en 8 meses más. Pero hasta el séptimo mes vamos a tener que soportar 10.000. Perfecto. Entonces, con los servidores y las herramientas que tenemos hoy, ¿cierto? Nosotros podemos construir el sitio. Podemos habilitarlo, ¿cierto? A 10.000 usuarios, 15.000 usuarios. Perfecto, porque eso nos da el servidor que tenemos y podemos hacer las pruebas de estrés, ¿cierto? A 10.000, 15.000 usuarios por el momento hasta que podamos comprar ese servidor o ese espacio en la nube. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacemos esa implementación de 15.000, que soporte 15.000 usuarios, y esa es la deuda técnica, ¿cierto? Lo dejamos como deuda técnica porque vamos a implementar y vamos a pasar a producción algo que soporta 15.000, no 500.000. ¿Ya? Entonces, si esperábamos, por ejemplo, si esperamos a pasar a producción cuando ya tengamos el servidor implementado, o la nube, ¿cierto? Que soporta los 500.000, vamos a tener que esperar 8 meses más para poder verlo en producción. Y no vamos a tener retroalimentación de los usuarios, o no vamos a poder probarlo en producción. ¿Se entiende? Entonces, es importantísima la deuda técnica para hacer mínimos productos viables. En este caso, de este sitio que soporta 15.000 y no 500.000, lo podemos sacar ahora, en un mes más, que lo vamos a desarrollar y vamos a implementarlo en el servidor que tenemos. Perfecto. Entonces, eso quedaría como deuda técnica, ¿cierto? Al momento, en un mes más, lo pasamos a producción soportando 15.000 usuarios y ya sería una deuda técnica. Es decir, la anotamos, ¿ya? Entonces, si se fijan, la deuda técnica es algo que funciona, pero que no funciona de la mejor forma o de como lo queremos al final, ¿cierto? Entonces estamos pasando un sitio web que soporta una concurrencia de usuarios de 15.000 usuarios el próximo mes
¿cierto? Y en 7 meses más, cuando tengamos el servidor, ¿cierto? O el espacio en la nube, vamos a cambiar esto al otro servidor para que soporte los 500.000 usuarios y esté preparado para los 8 meses más que nos van a llegar los 500.000 usuarios. Eso es deuda técnica. Algo que está bien hecho, o sea, no está bien hecho, pero funciona y lo pasamos a producción para tener respuesta del cómo funciona en producción, respuesta de los clientes, respuesta y poder haberlo probado en un ambiente productivo. ¿Ya? Perfecto. Con ese ejemplo, seguro a ustedes le está viniendo mucho a la cabeza muchas implementaciones que se hicieron que funcionan, pero no es de la mejor forma. ¿Cierto? Quizás también puede ser que algo que funciona, pero no está con las mejores prácticas de desarrollo, con muchos if anidados y cosas así. Entonces, lo hacemos ahora para sacar un MVP, para obtener información y que sea algo entregable y usable para el usuario final, ¿cierto? Que no está hecho de la mejor forma, pero lo dejamos registrado como deuda técnica. ¿Ya? Lo mismo de los 15.000 usuarios y 500.000 usuarios. Lo dejamos como deuda técnica. Eso es algo que es como un backlog, ¿cierto? Que es un listado de puras deudas técnicas. Y muchos equipos, de lo que he visto, ¿cierto? Cuando he tomado un equipo nuevo que ya está funcionando, ese equipo va acumulando esa deuda técnica. Y acumula, y acumula, y acumula, y nunca la paga. Y hay que pagar esa deuda técnica. Entonces, como estrategia. Y aquí ya un consejo como estrategia. Es importante que los equipos, cuando cuando tú entras a un equipo como Scrum Master, ¿cierto? O como Product Owner incluso, o como líder técnico, ¿ya? Tú entras a un equipo y ves que la deuda técnica es muy abultada, ¿cierto? No es necesario que hagamos un sprint completo de resolución de deuda técnica, porque ahí no estaríamos sacando nada de producción, nada de valor al cliente final. Ahora, si se puede y está el espacio y tenemos las 2 semanas para hacer pura deuda técnica, para reducir esa deuda gigante que tenemos, bien, hagámoslo. Un sprint, ¿cierto? Pero lo que yo siempre le recomiendo al equipo es que no se estresen en eso, porque efectivamente hay que ver en qué tiempo necesitamos pagar esa deuda técnica antes de que explote, ¿cierto? Antes de que sea un estallido y se nos caiga el sitio y tengamos un crash, ¿cierto? Y eso es súper importante, ir pagando la deuda técnica. ¿Y qué técnica he ocupado yo en los equipos que he tenido? Es simplemente en cada sprint, al menos, resolver o pagar una deuda técnica. Solo una. En cada sprint. A medida que van pasando los sprints, vamos pagando de a una, de a dos, de a una, de a dos, de a una, de a dos, de acuerdo a la capacidad del equipo. Y efectivamente uno no se da ni cuenta cuando ya esa deuda técnica va bajando, 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 bajando en el tiempo. Y ya en un año quizás puedes tener toda la deuda técnica pagada. Y esa es una métrica súper importante que mostrar también a las áreas técnicas o a los stakeholders más técnicos, ¿cierto? A las áreas que son stakeholders del equipo, que son más técnicas, ¿cierto? Quizás un COE, una PMO, ¿cierto? Que le interesa mucho quizás el pago de esa deuda técnica, porque en algún minuto toda esa deuda técnica va a estallar, ¿cierto? Va a ser un problema. Y antes de que se transforme en un problema, ¿por qué no empezar desde ya? En cada sprint agregar una o dos, de acuerdo a la capacidad del equipo. Eso es súper importante, chicos, súper importante. Y súper importante también tener claro que la deuda técnica es algo que está bien hecho, o sea, está hecho, funciona, pero no está de la mejor forma hecha, ¿cierto? Y puede pasar a producción para que sea usable. Pero se tiene que mejorar y se registra como deuda técnica. La deuda técnica no es algo que el equipo no alcanzó a hacer, un carryover, no es una historia de usuario que no alcanzó a hacer en un sprint. Eso no es deuda técnica, eso es carryover. ¿Ya? Perfecto, espero les haya quedado claro y espero les sirva. Esto sale mucho en entrevistas, de hecho yo lo pregunto en las entrevistas que hago. Así que, bien, que estén muy bien. Eso ha sido nuestra cápsula de hoy, espero les haya servido y recuerden suscribirse a la clínica y darle like, caja de comentarios, lo que quieran. Aquí estamos para atenderlos a ustedes, porque ustedes son lo importante acá. Nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima. Adiós.